deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio poder estar aquí con ustedes una vez más, comenzando esta semana aquí desde la iglesia Monte de Sion Martorell. Su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, junto a todo el equipo del Ministerio El Pan Nuestro de Cada Día, les da la bienvenida a este nuevo programa que el Señor nos permite empezar en este día. Con nosotros está el pastor y misionero Eugenio Domínguez. Dios le bendiga, pastor. Amén, pastor, varón de Dios, hermano Mendoza, qué alegría estar con usted y su esposa. Oh, pastor, para nosotros es el privilegio tenerle a usted con nosotros, pastor, las hermanas aquí en la iglesia, en el ministerio, en el programa. Están encantadísimos, pastor, con las enseñanzas que usted nos ha transmitido, claro, con las que usted nos da, otros pastores, y están siendo de tanta bendición para nuestras vidas. Y yo quiero que hoy seguramente no va a ser la excepción, pastor. También vamos a tenerle con nosotros el privilegio y vamos a tener un tremendo programa. Y yo quiero pedirles a los hermanos, a las hermanas, que por favor vamos a tomar un momentito y vamos a copiar este link y vamos a compartirlo con hermanos, con hermanas, con amigos. Nuestro deseo es que muchas más personas puedan ser beneficiadas con el mensaje de su palabra. El apóstol Pedro y Juan subían juntos al templo y mirando a aquel hombre cojo de nacimiento le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús recibe esa sanidad. Y nosotros lo que tenemos es palabra de Dios por su gracia. De gracia recibimos, de esa misma gracia damos. Entonces, pastor, aquí le estoy enviando el link y estamos compartiendo a todos los hermanos, amigos, nuestros conocidos. Así que para que más personas puedan recibir este mensaje de la palabra. Amén. Pastor, ¿qué le parece si hacemos una oración? ¿Ya le llegó el link? Sí, ya llegó. Ok, pastor. Pastor, ¿qué le parece si hacemos una oración para que el Señor bendiga esta transmisión, para que el Señor le unja, para que el Señor nos unja a todos? Habrán peticiones, preguntas, y que todo sea bajo el poder y la autoridad de nuestro Dios con su respaldo. Amén, pastor. Por favor, diríjanos la oración. Amén, hermano. Pues en el nombre de Jesús, oh Padre Santo, mano en mano, fe en fe, Señor, nos unimos para este programa y estamos aquí, Señor, a su servicio, a su orden, y aquí estamos para ser tocado, ungido, para hablar conforme a la verdad. Y por tanto, Señor, estamos pidiendo esa unción sobre estos vasos, sobre los oyentes. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a enseñar, y que su espíritu nos da más confianza en su palabra, en su santa Biblia. Y pedimos todo esto, Señor, para la gloria de su nombre y la salvación de las almas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Una vez más, a todos los hermanos y a las hermanas que se acaban de conectar con nosotros, tenemos el honor, tenemos el privilegio de contar con el misionero Eugenio Domínguez. Él se encuentra en la ciudad de Panamá, en Panamá. Desde allí, él está siendo usado grandemente para llevar palabra en Sudamérica, en Centroamérica, el Caribe, y donde quiera que el Señor lo requiera. Ese es un siervo de Dios que está, como dijo el apóstol Pablo, prisionero de Jesucristo, gloria al Señor. Así que, pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha estado estos días antes de entrar en el mensaje? ¿Cómo está su esposa?
Queremos que un día su esposa se ponga a su lado y nos comente, nos regale algunas canciones. Gloria al Señor. Bueno, cuéntenos cómo está usted, cómo está su esposa, la ciudad ahí de Panamá, pastor. Pastor Mendoza, pues ayer tuvimos unos cultos con el Pastor Regino Ríos aquí en la capital. Tiene una tremenda iglesia, el hermano Ríos, y esta iglesia, a pesar de la pandemia, está multiplicándose. Ayer unos 20 se entregaron, se arrepintieron de sus pecados, y unos 9 recibieron el Espíritu Santo y 4 fueron bautizados, y ahora sigue la fila. Entonces ayer fue un tremendo día, sacaron todo el jugo, pero esta mañana pues me rellené con el jugo. Aleluya. Y entonces Panamá es una cosecha. Hay mucha cosecha, los pastores son muy buena gente, amigable, y estamos pues creyendo con ellos para más y más y más hasta que suene la trompeta. En cuanto a la región, pues las 2 regiones en las cuales nosotros estamos comprometidos, el Caribe, Centroamérica y Suramérica. Hay que orar mucho, como usted conoce, pastor, por el país de Colombia, Perú y todos los países donde hay mutaciones del virus. Estamos en tiempos bien fuertes, pero que también, hermano, la iglesia sigue en la lucha y la prueba caminando. Y por eso, hermano, siempre es un gusto estar contigo, y usted siempre tiene tremendos varones de Dios. Yo disfruto sus discursos, y yo he visto que siempre usted comenta palabra positiva a todo. Entonces, gloria a Dios. Sí, es un Bernabé. El Pastor Mendoza es un Bernabé, un hijo de ánimo, y seguramente su esposa es muy feliz contigo. Entonces, aquí estaba la orden, pastor. Cuando Amén, usted pastor. esté listo, hermano, yo paso el micrófono. No, pastor, estamos muy contentos de verdad de tenerle con nosotros. Quiero que sepa, pastor, que ya los hermanos me han comentado mucho de sus mensajes, de sus enseñanzas, todo lo que hemos conversado, y estamos bien contentos, deseando que pronto el Señor nos permita que nos visite por aquí con la ayuda del Señor en el tiempo de Dios. Será una gran bendición. Y pastor, usted me estaba comentando de que hoy para el programa usted tiene un tremendo mensaje, y es acerca de las versiones de la palabra de Dios. Este no es un tema que muchas veces hablamos, no muchas veces tocamos, pero una persona tan versada como usted hoy nos va a dejar bien claro un poco cómo es este tema, pastor. Pastor Mendoza, de verdad es un tema que casi no se toca, pero me ha interesado por muchos años. Hace como 25 años empecé a indagarme en estos temas. Me acuerdo que leí un libro escrito por un erudito pentecostal unicitario, y su título era Una defensa de la King James Version, la cual es la versión inglesa de la Biblia que usa la Pentecostal Unida, los Estados Unidos. Pero hay muchas versiones, como hay en español, hay más en inglés, pero la versión más popular, más usada, utilizada en los círculos de nombre de habla inglesa, pues es esa versión. Pero en los últimos años hemos visto un cambio entre varios ministros aún eruditos en nuestros círculos, quienes están optando por otras versiones, aún otros textos griegos. Y no hace mucho, hace como un mes, 2 meses, yo estuve escuchando un programa que salía de Colombia, entre 2 hermanos de nombre,
Y lo que me sorprendió, casi me dio un shock de ver estos hombres citando manuscritos griegos que en la historia de la Pentecostal Unida, pues no hemos visto, no hemos considerado esos manuscritos como manuscritos respetables. Y entonces me indagué más en estas últimas semanas sobre estos temas, porque eso fue un disparo que va a comenzar un debate, una discusión, mejor dicho, entre pues los eruditos de nombre en español. Y es un tema delicado y importante, y por tanto estoy dispuesto de comenzar la plática sobre eso. Amén. Yo ya de antemano, pastor, ya tengo ya una pregunta que siempre la he tenido en mi mente y yo creo que una persona como usted seguramente va a tener una respuesta, pero vamos a dejarla como para dar el inicio a la enseñanza, pastor, porque aquí ya está la audiencia, aquí hay pastores, aquí hay líderes, aquí hay congregaciones que están esperando ese pan nuestro de cada día y queremos, por favor, que el Señor le use. Pastor misionero Eugenio Domínguez de la está en Panamá. Amén. La ciudad de Panamá, en Panamá. Así que, pastor, usted toma la palabra y cuando quiera usted me habla y me dice algo. Pues, hermano, si usted quiere echar la pregunta de una vez, está bien, pero si no, pues yo comienzo. Sí, pues pastor, mire, la pregunta que yo siempre me he hecho, y esto es un debate pues bastante profundo y yo creo que nos podríamos llevar solamente un programa nos podríamos llevar hablando de si es o no verdad que el versículo de Mateo 28:19 fue añadido, fue inspirado o no fue inspirado por Dios. Así, ¿Ha ese es escuchado eso, no? sí, ese es un programa en sí, pues, pero en breve, pues la controversia de este texto encuentra su raíz en el Concilio Niceno de 325, cuando Eusebio de Cesarea, quien era pues el encargado de una biblioteca en Cesarea, Israel. Y cuando él llegó al concilio de Nicea, en el área donde ahora se conoce por el nombre de Turquía, en la costa occidental, pues en el debate en Nicea, el cual era si Jesús era Dios o no, eso fue el debate. Pues Eusebio reportó que ese texto que fue usado por los del campo que creía que Jesús es Dios, usaban ese texto como una prueba que Jesús es Dios. Pero Eusebio, según los documentos, los archivos, dijo, pues en los manuscritos que yo tengo en la biblioteca en Israel de Mateo, contienen ese verso, pero en otra forma. Y por todas las naciones, algo así, en mi nombre, punto. No hay mención de Padre y Espíritu Santo, no hay mención ni siquiera de bautismo. Y Eusebio, también un historiador, así lo escribió, pero hay algo que muchos que llaman atención a los escritos de Eusebio fallan de mencionar. Eusebio era un arriano, es decir, no creía en la divinidad de Jesús, no creía que era Dios. Entonces, por tanto, es sospechoso su informe. Y entonces, la otra pregunta es si ese verso es citado en textos antes de 325. Y ahora no tengo en mente los que han citado ese texto,
pero uno de ellos, yo creo que Justino Mártir, y eso fue muchos años antes de Nicea, pero su recitación no es exacta. Entonces todavía hay un debate ahí. Y entonces, pero ese texto, como usted sabe, pastor, no es problemático para nosotros. Es una golosina para nosotros para explicar que Dios es uno y el nombre de Él es Jesús. Entonces, yo no estoy dispuesto de abandonar ese texto. Y eso es el problema que vamos a mencionar en este programa, que en las nuevas versiones hay muchos textos omitidos, el cual es algo muy, muy serio, hermano. Aún hasta uno puede perder su salvación por omitir un texto. Entonces, nosotros los pentecostales del nombre, pueblo de la Biblia, debemos tener mucho cuidado cuando comenzamos caminar en las sendas de los testigos de Barrabás, los mormones que comienzan a decir, este texto no debe estar, esto fue cambiado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un comentario breve. Qué bueno, pastor, que estoy ya que me deleito escucharlo. Hermanos, hermanas, manden por favor sus preguntas. Queremos que ustedes sean como los cristianos de Berea, que aunque sea el apóstol Pablo el que les está predicando, por favor, tomen las escrituras y usted digan, y esto aquí, compruébenlo, envíen sus preguntas, porque lo que queremos es que escudriñar la escritura. No estamos aquí en un ministerio, en un programa solamente para animarle. Queremos extraer fundamento, queremos extraer una edificación, una estructura sólida, porque si edificamos sobre la arena, va a venir el viento, va a soplar, va a venir la lluvia, el río va a golpear contra la base y va a caer, pero no. Aquí estamos trabajando fuertemente de lunes a domingo para que esta casa esté sobre la roca. Y la roca no es Pedro, la roca es Jesucristo. Pastor Eugenio Domínguez, arranque, pastor, con el mensaje. Amén. En el nombre de Jesús, vamos a comenzar acá. Muy bien, pues aquí tenemos en la pantalla, en el nombre de Jesús, el texto principal cuando uno está enseñando sobre la veracidad, la armonía de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de enfoque es esta escritura y también la otra inspirada. Pues cuando estamos hablando de la escritura, estamos hablando de la Biblia. Pero aquí la palabra inspirada es de honestos, bastante difícil de pronunciar. Pero básicamente eso significa que Dios respiró su palabra. Él movió sobre los escritores. Hay un solo autor, el Espíritu Santo, pero muchos escritores. Entonces, cuando ellos fueron inspirados, movidos por el Espíritu Santo, escribieron lo que ahora está en nuestras Biblias. Y cuando ellos escribieron, sea en la antigüedad, especialmente del Antiguo Testamento, en un pergamino, sea de una piel. La ciudad de Pérgamo era muy famosa por reproducir pergaminos de piel. Ellos tenían una expertidad en ese proceso. Y esas clases de manuscritos eran mucho más caros, de bastante valor, pero normalmente se escribía en papiro. Papiro es una planta que hasta ahora existe, especialmente en Egipto, también la ciudad del Líbano, de nombre Biblos, de donde proviene nuestra palabra Biblia, porque crecían pues una planta, la planta de papiro. Y el papiro es como un junco y ellos lo parten, lo secan, entonces como se lo planchan y entonces con un líquido
pues forma papel. ¿De dónde viene nuestra palabra? Papel es del papiro. Y entonces, hermano, así escribieron en papiro o en piel, y en muchos casos, pues, especialmente en libros grandes, se formaban de pergaminos grandes, rollos. En el primer siglo fue adoptado una nueva forma, es la forma de códices. Y básicamente, pues, era una forma de como nosotros conocemos lo que es un libro. Y entonces, hermano, pues vamos a pasar adelante en el nombre de Jesús, porque yo creo que Dios inspiró la Biblia y tenemos la Biblia y tenemos que, pero defender la palabra de Dios. Como Pablo dijo, estoy dispuesto, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Déjeme agregar una nota más en esta pantalla. Cuando un escritor por la primera vez escribió sobre un papiro o un pergamino, pues ese documento se llama autografa. Es decir, es el documento original. Nosotros no tenemos ninguno de los autógrafos, es decir, el escrito original. Tampoco existe en de la antigüedad ningún manuscrito de cualquier escrito de las obras clásicas. No existe ningún autógrafo. Pero vamos a ampliar en eso más adelante. Pero en la Biblia hay 66 libros. Interesante porque el hombre fue creado en el día 6, el sexto día, en Génesis 1, pues el número 6 es el número del hombre. Y hay 2 testamentos en la Biblia, el antiguo, el cual contiene 39 libros, y en el nuevo contiene 27 libros, sumando a 66 libros. Pero para nosotros el libro más importante en el nuevo es el libro de los Hechos, porque contiene la historia en vivo de cómo la gente se convertía a Cristo. Y las epístolas revelan pues un repaso y también son escritos para los convertidos, los cristianos. Entonces, datos de la Biblia, hermanos, pues hay 31,163 versículos. Hay 1,189 capítulos y mire, hay más que 3,5 millones de letras. Qué tremenda Biblia. Y el versículo más largo es Esther 8:9, versículo más corto, Éxodo 20:13, y hay otros datos ahí. Entonces la Biblia es, como dijo George Washington, primer presidente de Estados Unidos, dijo, el mejor regalo que Dios jamás ha dado al hombre es la Biblia. Y pues nosotros tenemos en nuestras manos lo que era en el pasado, en la antigüedad, un sueño. Pero nosotros como una generación somos los más bendecidos y por tanto más responsables porque tenemos la Biblia en nuestros celulares, computadora, aún en nuestras manos, pero más que todo que esté en nuestros corazones. La Biblia ha sido traducido a más que 3,200 idiomas y todos los días hay obra traductora para más idiomas, nuevos idiomas para recibir la Biblia. Gloria a Dios. Comparación de escritos antiguos con la Biblia, escritos seculares de la antigüedad. Un ejemplo, los escritos de las guerras de Galia de César, que data desde el primer siglo, pues el manuscrito más antiguo que tenemos, ese famoso libro, no es hasta 1000 años después de su escrito. Pues hay una distancia bastante extensa entre el autógrafo y una copia del escrito secular.
de igual manera, la poética de Aristóteles, pues fue escrito en el siglo IV antes de Cristo, pero no hay ninguna copia, ningún manuscrito de esa obra literaria hasta pues el siglo XI después de Cristo. Estamos hablando de una separación de tiempo de 1400 años. En otras palabras, no hay ningún libro secular en la antigüedad que contiene los testigos como tiene la Biblia. Y aquí está una presentación, la Santa Biblia. El Antiguo Testamento, pues cuando Casiodoro Reina tradujo la Biblia, él usó un manuscrito de España. Y hermano, pues esto estaba basado, muchos piensan que basado sobre el Códice Leningrado, que y un contemporáneo de ese manuscrito era el Códice Alepo, pero esos dos manuscritos databan y datan hasta ahora más o menos del 10º siglo después de Cristo. Entonces, no tan viejo. Y la razón que los escritos, los pergaminos de hebreo del Antiguo Testamento casi no existen es que en la cultura judaica, cuando un manuscrito se está deteriorando, pues tenían que quemarlo o enterrarlo. ¿Por qué? Porque cuando se deteriora, ya está fragmentado, ya no es completo, entonces está dañado. Y por esa razón, pues siempre estaban copiando, pero eso es una de las razones que no ha sobreexistido muchos pergaminos de los textos hebraicos del Antiguo Testamento, pero otra razón es por las persecuciones que los judíos siempre experimentaban a través de los siglos. Sin embargo, en el año 1947, un milagro, yo creo que era un milagro, porque eran unos pocos meses antes que Israel fue declarado un nuevo país, un nuevo estado, nueva nación. Era un hallazgo estupendo, porque un pastor, otros dicen que eran dos pastores árabes, estaban buscando un animal perdido cerca del Mar Muerto y en área que se llama Qumrán. Y en esa área hay muchas cuevas. Y él buscaba ese animal y llegó a una cueva y echó una piedra hacia adentro, y cuando pegó por dentro, este pastor oyó algo como si fuera que algo se rompió, y por tanto investigó y descubrió rollos, pergaminos antiguos, y los sacó algunos de ellos, los llevó a su papá, y qué feo, qué triste, hermano. Su papá no se fijaba de lo que era y usó uno de los pergaminos como una leña, como para leña, y lo quemó. Qué feo, qué terrible. Sin embargo, otros de esos que su hijo descubrió, lo pasaron al mercado en Israel, y entonces pasó mano, y es una larga historia, pero al final descubrieron que estos manuscritos datan desde, algunos dicen hasta 400 años antes de Cristo. Y entonces esto incitó una investigación, y los eruditos, los arqueólogos, exploraron, investigaron y descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto. Si usted tiene una Biblia de Thompson, en la sección arqueológica, pues ahí está un reportaje en breve de esos hallazgos.
Pero encontraron en esas cuevas, eran varias cuevas en diferentes partes, no solamente Qumran, donde han sacado, entre otros manuscritos, no solamente de la Biblia, pero cada libro de la Biblia está representado en los pergaminos y los fragmentos del Mar Muerto. Gloria a Dios. Y la cosa más maravillosa de todo esto es que cuando compararon esos escritos, por ejemplo, uno de los tesoros más grandes es el hallazgo del pergamino grande del libro de Isaías. Es como 20 metros de largo. Y hermano, es completo y no me acuerdo si eran 4 o 3, pero descubrieron 4 de estos manuscritos del libro de Isaías. Es decir, no era un solo pergamino, pero encontraron varios testigos del mismo libro. Y cuando los eruditos lo compararon con el texto hebreo que fue usado para traducir las Biblias nuestras, descubrieron que básicamente, esencialmente, a través de 2 milenios, Dios ha conservado las escrituras. Gloria a Dios. Entonces, ese es uno de los hallazgos, quizás el hallazgo arqueológico más grande de toda la historia, confirmando, dando veracidad de la transmisión de las Santas Escrituras a través de los siglos. Gloria a Dios. Podemos tener mucha confianza en nuestra Biblia. Muy bien, eso nos lleva al tema del Nuevo Testamento. Pues la buena noticia del Nuevo es que hay más que 5,000 manuscritos antiguos en griego que verifica las escrituras del Nuevo Testamento. Este es un tesoro, es una vergüenza de riquezas. Bueno, porque como ya dije antes, no hay ningún libro secular que tiene esta clase de evidencia. Pero estamos hablando nada más de manuscritos griegos, pero si hablamos de latín, siriaco, etiópico, etcétera, estamos hablando de otros 18,000 manuscritos antiguos de la Biblia. Y por supuesto, estos manuscritos, muchos de ellos no son libros completos, sino fragmentos de un capítulo o tan pequeño como un fragmento de un solo verso. Sin embargo, no hay ninguna obra literaria que compara con los manuscritos de la Biblia. Pues hay un total de casi 24,000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. De todos ellos, el manuscrito más antiguo es del Evangelio de Juan y es del siglo I. Y pues el libro de Juan fue escrito, según los eruditos, entre el año 90 hasta el año, pues al fin del siglo, antes que murió Juan. Y entonces, pero este manuscrito que se llama P52, el papiro, cuando usted lee sobre los manuscritos y ve la palabra P, se refiere al papiro. Es decir, que no es un libro completo, no es un pergamino, es nada más que un fragmento de un papiro de la Biblia. Y este papiro es bien pequeño, como el tamaño de una tarjeta de crédito. Pero según los profesionales, los eruditos que estudian manuscritos y fragmentos antiguos, dice, ese fragmento data del año 130 después de Cristo. En otras palabras, la distancia, el espacio del autógrafa a esta copia es nada más unos 40 años. Esa es una tremenda evidencia y una biblioteca en Inglaterra lo tiene guardado. Entonces, cuando comparamos la Biblia, sus manuscritos antiguos, sea del Antiguo o sea del Nuevo Testamento,
No hay ninguna obra literaria de la antigüedad que compara con los testigos de la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, la veracidad de la Biblia. Esto es otro programa. Y por los que quieren estudiar más sobre esto, tenemos un libro que acaba de salir. Se llama El gigante dormido se levanta. Y un pastor aquí en Panamá, hermano Ignacio Herrera, quien es amigo del pastor Mendoza, escribió un tremendo capítulo sobre este asunto y lo recomiendo. Y se lo puede encontrar en el Amazon como libro virtual también. Y entonces, evidencias de la veracidad de la Biblia. Otros prefieren la palabra pruebas de la veracidad de la Biblia. Pues número uno, aún la historia secular comprueba la historia bíblica, como el historiador romano Flavio Josefo, también otro historiador romano, Tácito, Suetonio, y hay muchos. Y hay otro capítulo que su servidor escribió donde yo recito diferentes historiadores seculares y comparándolo con lo que dice la Biblia. Entonces, aún la historia secular comprueba la historia bíblica. Y otro medio de veracidad es la arqueología, miles. Yo creo que el número ya ha alcanzado 25,000 artefactos arqueológicos que han y comprueban la Biblia. Tremenda ciencia de arqueología. Número 3, la ciencia. Un ejemplo de esto, pues Moisés escribió en Levítico 17:11 que la vida del cuerpo en la sangre está. Pero si te acuerdas cuando estaba en la secundaria, te enseñaron que la antigüedad, pues la ciencia de aquellas épocas, pues creía que al sacar sangre, pues se sana la gente. Pero no, pues en la antigüedad estamos hablando de 3,000, más que 3,000 años atrás, 3,500 años atrás. Moisés escribió bajo la inspiración del Espíritu que la vida del cuerpo en la sangre está. Aleluya. También Isaías 40, verso 22, habla del círculo de la tierra. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo, pero ya sabemos que aún la ciencia por la astronomía reconocen que el mundo, el planeta Tierra es un círculo. Muy bien, cumplimiento de profecía, que para mí es lo más potente, lo más poderoso. Un ejemplo de esto es que Jesús de Nazaret, cumplió más que 353 profecías del Antiguo Testamento. Aún Daniel marcó, esa es una de las profecías más magníficas, más asombrosas de toda la profecía, cuando en Daniel 9, 24, 26 dijo que después de 69 semanas de años, es decir, después de 483 años. Wow. Estamos hablando de 173,880 días. Daniel marcó el día. Él dijo, después de estos días, después de 483 años proféticos, después de esto, el Mesías va a ser quitado. Esto quiere decir, el Mesías va a estar sobre la faz de la tierra, va a estar ahí. Y que también, hermano, calculándolo, hermano, ese día, en el libro de Lucas 19, 41, creo que está por ahí, 43, Cristo está montado sobre un burro. Y hermano, él está entrando a Jerusalén y él dice, si supiesen este día tu visitación. Y hermano, pues 1, 4, 5 días después, Cristo fue quitado, fue crucificado. Una tremenda profecía. Ese es otro programa.
Entonces, corriendo más adelante, mis queridos hermanos, a la Biblia, la primera Biblia en español traducida de los lenguajes originales, es decir, de hebreo, arameo y griego. La primera Biblia fue traducida a castellano, en castellano, por Casiodoro de Reina. Y esa Biblia originalmente no tenía pues un título en su portada, pero lo que usted ve ahí, eso es lo que era la portada de la Biblia del oso. Y usted ve, hay un oso ahí, está comiendo miel, aleluya, de un panal de abejas. Y es que la Biblia dice que su palabra es más dulce que la miel. Pero si usted lo mira más ahí adentro, hay unas letras pequeñas que casi no se fija, casi no se ve, pero es un libro. Y ahí a la derecha son las letras del tetragramatón, del nombre sagrado, del nombre más sagrado del Antiguo Testamento. En otra palabra, era como un camuflaje de este libro, porque era contra la ley de tener tal cosa en esa generación en ciertos países de Europa. Y por eso, pues, así fue la portada. Pero Casiodoro de Reina era de España y él, pues, escapó de España durante la Inquisición española católica. Y hay mucha historia ahí. Pero lo más importante es entender que Casiodoro tenía varias fuentes que usaba para traducir la Biblia en castellano. Y qué tremendo. Me acuerdo no me acuerdo, como 15, 20 años estudiando la historia de Miguel Servet. Yo estuve en México y estaba en una una librería cristiana que también contenía libros usados. Y que también descubrí un tremendo libro escrito por un autor mexicano. Y era de la historia de las Biblias en español. Y ahí pues hablaba de Casiodoro de Reina y de que él usó como una de sus fuentes para la traducción una Biblia por el famoso unicitario Miguel Servet, un español, un contemporáneo de él. Miguel Servet fue quemado en vivo, fue martirizado por el infamante trinitario Juan Calvino. Miguel Servet fue martirizado porque rechazaba la doctrina de la Trinidad. Miguel Servet era un unicitario, pero lo tremendo es que la Biblia que tú y yo usamos, la Biblia del Casiodoro Reina y Valera, esa Biblia fue traducida usando la Biblia de Miguel Servet, un unicitario. Eso es tremendo, es decir, que la mano de un unicitario español pues está en la traducción de la Reina Valera. Cuando descubrí eso, me dije, pues yo tengo que buscar esa Biblia del oso para ver si en la traducción original sale más claramente la doctrina unicitaria, porque si Reina usó una Biblia, entre otros manuscritos, para traducir la Biblia del oso, debe ser que sale mejor traducción al favor de la unicidad de Dios. Y fue una lucha hace, como dije, 15, 20 años para encontrar esa Biblia, pero Dios nos ayudó. Compré esa Biblia, un facsímile original de la
de la obra de Reina y pasé al libro de Juan 1:1. Gloria a Dios, porque es un texto muy controversial y hay mucho debate sobre su traducción. Donde sale ahí en la Biblia del oso, en el principio era la palabra era con Dios, y esa es la diferencia que yo esperaba de encontrar en la traducción. Yo estoy esperando en Dios que Reina lo hubiera traducido en esta forma, y así lo hizo. La versión de la Reina Valera que ahora tú y yo usamos es diferente. La versión presente del 1960 sale y el verbo era Dios, pero en griego no sale así, y por eso no estuve de acuerdo de la traducción, pero Reina lo tradujo como sale en griego. Y esta traducción es kai theos en hologos. Y kai theos en hologos se traduce y Dios era el verbo. Y Reina lo tradujo y Dios era la palabra. Esto es muy significante porque él cambió la posición del nombre verbo y el nombre Dios. Lo cambió. Y cuando un autor cambia el orden, así es para dar énfasis. Y en esta forma es literalmente, y Dios mismo era el verbo. Gloria a Dios. En otra palabra, vemos ahí la influencia del unicitario Miguel Servet en la traducción, amén, de la Biblia, amén, de la Biblia del oso. Entonces, son observaciones. No puedo leer, no puedo entrevistar a Reina para preguntarle si eso fue la razón. Sin embargo, ahí está una traducción favorable a los unicitarios. Y pues, Casiodoro de Reina usó el texto masorético, que fue usado también para traducir el Antiguo Testamento para las Biblias en inglés también. Pero como ya mencioné, que cuando estos textos hebraicos masoréticos fueron comparados con los rollos del Mar Muerto, fue descubierto que básicamente, esencialmente, Dios ha conservado su palabra. Sí, hay unos cambios, pero bien pequeños por causa de la evolución de lenguajes y el significado de palabras. Pero esencialmente, pues Dios conservó su palabra del Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos modernos. Pero cuando estamos hablando del texto griego que utilizó Casiodoro de Reina para traducir la Biblia del oso, aquí está. Más temprano, en el siglo, pues salió el texto griego que un erudito se formó. Este hombre pues formó un texto griego usando varios manuscritos griegos, también manuscritos del latín, para tener un texto sólido, firme, para que cualquier persona puede consultar ese texto, para que no tienen que buscar manuscritos en diferentes partes del mundo para llegar a una conclusión en cuanto a lo que decía la Biblia. Entonces, otra vez, él formó el texto griego usando varios manuscritos griegos y manuscritos del latín para formar un texto griego del Nuevo Testamento. Y de ese texto fue traducido pues a diferentes idiomas, pues el Nuevo Testamento.
Aún la Biblia más famosa en la historia de los Estados Unidos en inglés está basado sobre este texto griego. Este texto tiene un nombre, el texto recepto. El texto en latín es el textus receptus. Entonces, el Nuevo Testamento que Reina usó para traducir el Nuevo Testamento provino en cuanto a los manuscritos griegos del texto recepto, que originalmente fue formado por un erudito que tenía raíces, la verdad, tenía raíces católicas, pero aún Reina tenía raíces católicas, pero él escapó, como Miguel Servet, escapó pues de la Inquisición española católica. La edición de este texto recepto que usó Reina era la edición Estéfanos. El texto es receptos, pero la edición más adelante, usted puede ver los años ahí, esto fue una revisión de ese texto, pero del año 1550. Entonces, el texto griego sobre el cual está basado el Nuevo Testamento de la Reina, de la Biblia del Oso de Reina, pues provino principalmente de este texto, el texto recepto. Pero como ya dije, Reina no solamente usó el manuscrito aquí frente a nosotros, este texto griego, pero también consultaba la Biblia de Miguel Servet, entre otras fuentes. Entonces, yo sé que esta es mucha información, bastante información, por eso estoy repitiendo. Entonces, otra vez, el texto griego que utilizó Casiodoro de Reina para traducir el Nuevo Testamento en español fue este texto. ¿Ok? El texto recepto, el textus receptus, pero la edición de Estéfanos. Ok. Y por fin llegamos a la diapositiva más importante. Ok. Pero primero, debemos leer el texto de Apocalipsis 22, 18, 19. Juan escribió: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ahí está esa advertencia muy bien seria. Aquí vemos una comparación. Y básicamente la comparación es que hay dos textos principales de griego cuando estamos hablando de los textos del Nuevo Testamento. Hay dos cuerpos, dos grupos, dos categorías de manuscritos griegos de la antigüedad. Uno de estos grupos se llama el texto mayoritario. ¿Por qué mayoritario? Pues bien obvio, él tiene la mayoría de los manuscritos. Y el otro es minoritario, porque este grupo contiene pocos manuscritos. ¿Okay? Es una minoría. Entonces, pero comparándolos, vemos que el texto mayoritario contiene más que 5,000 manuscritos que soporta, que apoya y defiende este texto. Cuando estamos hablando de estos manuscritos, no estoy hablando de un Nuevo Testamento completo en cada uno de ellos, ¿no? En muchos casos es nada más que un libro, quizás un capítulo, una porción de un capítulo, hasta un fragmento de un solo versículo puede ser uno de los manuscritos. Sin embargo, el texto mayoritario contiene
en forma vasta, pues la mayoría de los manuscritos griegos. Entonces, el texto mayoritario tiene mucha evidencia que lo defiende. Pero el texto minoritario contiene nada más unos 25 manuscritos principales. Hay algunos más, pero no pude sacar el número. Pero los manuscritos principales que soportan el texto griego minoritario son bien pocos. ¿Okay? Pero hay los que defienden el texto griego minoritario con este argumento. Dicen que es la verdad. Es un texto soportado por pocos manuscritos antiguos, pero contiene 2 manuscritos, los cuales son más antiguos que cualquier otro manuscrito minoritario o mayoritario. Entonces, sobre esta base contiendan que el texto griego minoritario es mejor y debe ser preferido, y por tanto ellos forman de este texto minoritario un texto griego. Es decir, que ellos colocan todos estos manuscritos, lo comparen cada uno con el otro y llegan a una conclusión: esto es el texto griego. Y entonces, en los fines del siglo XIX, formaron un texto griego, se llama el texto crítico. Usaron estos pocos manuscritos para formar ese texto crítico. Pero miramos en este momento a esos 2 manuscritos, que supuestamente son los más viejos y por tanto más confiables. Primero es el Vaticanus, también conocido por el término Códice B. Y como usted puede imaginar por su nombre, este manuscrito fue encontrado en el Vaticano de Roma. Y el otro, el Sinaítico, falta acento ahí, el Sinaítico fue encontrado en el siglo XIX en un monasterio donde está el monte de Sinaí. Hay un monasterio, tiene una biblioteca con manuscritos antiguos y un explorador, un investigador de manuscritos, entre muchas cosas, pues muchos esfuerzos, consiguió ese manuscrito, el Sinaítico. Y probablemente estos 2 manuscritos están un poco más viejos, un poco más antiguos que los manuscritos más antiguos del texto mayoritario. Y otra vez les digo, por tanto, ellos contiendan que estos 2 manuscritos son mejores que los 5,000 manuscritos del texto mayoritario. Ese es el argumento. Esto es la contienda. Pero hay varios problemas. Número 1, al comparar el texto griego del Vaticano con el Sinaítico, nada más comparando los 4 evangelios, hay más que 4,000 diferencias entre esos 2 manuscritos. Esto es bien problemático. ¿Cómo vas a decir que esto es el texto verdadero? Estos 2 manuscritos representan el texto original, cuando estos mismos manuscritos tienen más que 4,000 diferencias entre ellos, nada más en los 4 evangelios. Esto es bien problemático, pero esa es la base de la diferencia entre las nuevas versiones. Y ahora vamos a explicar, aún hay diferencias entre las Reina Valeras, grandes diferencias. Pero eso es básicamente, principalmente la razón por las diferencias entre las nuevas versiones y las versiones antiguas, por ejemplo,
la versión de Casiodoro de Reina y luego de Cipriano de Valera. Es la razón. Es que un grupo, específicamente dos eruditos griegos de apellidos Westcott y Hort, formaron de estos dos manuscritos, principalmente de esos dos manuscritos, otro texto del Nuevo Testamento. Esto fue en los fines del siglo XIX. Y desde entonces se han reproducido versiones de la Biblia sobre ese nuevo texto griego que está basados principalmente sobre esos dos manuscritos. Pero al comparar estos dos manuscritos con los manuscritos del mayoritario, pues preguntamos, ¿cuáles son los manuscritos más antiguos del texto mayoritario? Pues aquí están. Número 1, Alexandrinus, es del siglo V. Es decir, estamos hablando de una o dos generaciones después, depende de cómo usted lo arregla ahí, del Vaticanos y el Sinaítico. Y déjeme decir, agregar esto también. El Alexandrinus tiene libros que corresponden al texto mayoritario y tiene otros libros del Nuevo Testamento que corresponden, entre comillas, al texto minoritario. En otras palabras, es un híbrido. Sin embargo, hay evidencia allí que el Alexandrinus por lo menos contiene libros que defienden el texto mayoritario. Y aquí hay nombres de otros manuscritos antiguos del siglo V. Washington y Anos, y el otro muy difícil de pronunciar, Wulfer, Baitanos, y la inicial, es decir, su escrito está en letras mayúsculas. Entonces, no estamos hablando de una distancia extrema. Estamos hablando, hermano, de poco tiempo, no mucho tiempo. Pero eso nos lleva a otro tema, el papiro. Cuando estamos hablando del papiro, estamos hablando específicamente de fragmentos. Fragmentos, principalmente fragmentos, hay una o dos excepciones, de los primeros 2 siglos. Y algunos eruditos que defienden el texto minoritario reportaban que al investigar esos papiros, esos fragmentos del segundo y tercer siglos, ellos concluyeron, no, esos papiros defienden el texto minoritario. Entonces, cuando salió ese reporte, eso pues cerró el caso. Entonces muchos comenzaron a abrazar el texto minoritario, pero después de otras investigaciones fue descubierto que no fue así. Aún hay evidencias que el papiro de los siglos 2 y 3 defienden el texto mayoritario. Pero hay otros ejemplos que inclinan al texto minoritario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues para mí, pues, en mi opinión, el texto mayoritario debe ser defendido. ¿Por qué? Porque cuando un libro, el autografa, está escrito, por ejemplo, vamos a poner ahí el libro de Colosenses. Ahí en el último capítulo dice, Pablo dice, cuando este libro está leído ante la iglesia en Colosas, por favor, de pasarlo a la Odisea. Y si usted ha visitado a esa zona, usted sabe que la ciudad de la Odisea está bien cerca de Colosas, nada más unos 2 o 3 kilómetros. También dijo, léelo en la iglesia de Hierápolis, que también está al otro lado del valle, nada más como 2 o 3 kilómetros lejos de ahí, de Colosas. Entonces, tú y yo podemos imaginar que cuando llega esa carta a Colosas,
alguien lo lleva a la Odisea, el pastor de la Odisea dice, esta carta fue escrita y enviada para nosotros también. Pues queremos copiarlo. Entonces ellos lo copian, lo transcriben y forman otro manuscrito, el primer manuscrito del autógrafa. ¿Está siguiendo? Y entonces, pero de repente se lo llevan a Hierápolis. Igual, el pastor dice, también fue enviado esta carta a nosotros, lo queremos copiar. Entonces ya tenemos 2 copias escritas por mano, pues de un autógrafa. Y entonces, hermano, desde allí comienza a repartirse. Un pastor viene de Éfeso. Esa es una iglesia tampoco lejos de ahí. También lo vamos a copiar porque queremos todos los escritos de Pablo. Entonces se va copiando, se va repartiendo, hace que se esparce por el Imperio Romano. Y entonces, después de 1000 años, 1500 años, estas copias han sido pero copiadas allá en Egipto, allá en Tarsis, en España, y siguen pues copiándolos. Entonces no es una sola mano copiándolo, sino hay muchos testigos en muchas partes, en muchos diferentes generaciones copiándolo. Por tanto, no es una sola persona copiando y por tanto, pues, siendo que está en toda parte, en muchas diferentes generaciones, cuando nosotros juntamos todo el corpus, todos estos manuscritos y los comparamos, pues debemos llegar a una buena conclusión. ¿Por qué? Porque no es una sola persona manipulando el texto, copiando, agregando, omitiendo, sino con la voz de todos, de todas partes, nosotros consultamos todas estas voces, todos estos testigos y podríamos llegar a una buena conclusión. Pero cuando encontramos que un grupito pequeño que contiene manuscritos que no corresponden a la mayoría de los manuscritos de todos los testigos disponibles de muchas generaciones, muchos siglos, pues debemos reconsiderar que probablemente estos textos minoritarios están afuera, no corresponden a los testigos en general. Además, hay mucha diferencia entre estos mismos manuscritos de ese grupo. Wow. Y entonces, esto nos lleva a las versiones. Las versiones basadas sobre el texto minoritario omiten 57 versos del Nuevo Testamento. Wow. En otra palabra, saca su tijera, comienza a cortar y sacar muchos versos del Nuevo Testamento si uno opta para el texto minoritario. Y hay versiones que no optan sacarlo, pero los ponen en bloques. Y tiene una nota abajo, dice, los manuscritos más antiguos no contienen este verso. Wow. Entonces ya sembró allí en el corazón y la mente del lector este texto y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán la mano serpientes, sobre los enfermos pondrán su mano y será. Este texto es dudable. Ya no debe consultar el texto porque los 2 manuscritos más antiguos no lo contienen. Entonces, ese es el problema de estas nuevas versiones. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de las nuevas versiones están basadas sobre el texto mayoritario? Es buena pregunta, es la pregunta de este programa.
Pues el texto receptos es uno de los arroyos que proviene del texto mayoritario. En otra palabra, el texto recepto principalmente está basado sobre el texto mayoritario. Pero prepárate por un shock. Prepárate por un shock. Después del siglo XIX, después que estos dos manuscritos fueron descubiertos en el siglo XIX, la Reina Valera fue cambiado, porque los editores de la Sociedad Bíblica optaron para tener la influencia de este nuevo texto griego del minoritario. Por tanto, desde el año 1909 y aún la versión, la edición 1960, prepárate, eso va a ser un shock, también tiene varios textos con una traducción de esos dos textos griegos. Pero la buena noticia es que los editores de estos dos ediciones de la Reina Valera no omitieron ningún verso. ¿Sí? Entonces, esa es la buena noticia. Pero para los que leen en inglés y español, cuando usted compara, por ejemplo, no me acuerdo en qué parte de Hechos, 16 o 19 o 20, si usted compara ahí el texto Reina Valera 1960 con la King James Version, vas a descubrir que hay diferencias grandes, pero no doctrinales ni teológicas, nada más históricas, o mejor dicho, forma versional. Entonces, lo que hicieron los editores de la Reina Valera de 1909 en adelante, decidieron no quitar ningún texto de la Biblia, pero permitieron la influencia de esos dos textos griegos, vaticanos y sinaítico, pero no hay mucha influencia. Hay influencia, pero no mucha, pero hay excepciones. Usted puede ver ahí abajo la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 77, la Reina Valera actualizada. Esto sí, si no omiten un texto conforme al texto minoritario, por lo menos los ponen en bloques y con una nota abajo que dice los manuscritos más viejos no contienen este texto. Entonces, ahí está la comparación, pero yo quiero que ustedes lo miren con sus propios ojos. No quiere salir en este momento. Déjenme intentar una cosa más. Lo siento, hermano, pero no, yo iba a compararles, pero un ejemplo, Marcos 16. Marcos 16, desde verso 9 hasta el 20. Estamos hablando de 11 versos de la Biblia. Lo omiten. Y esos son textos bien poderosos para nuestras creencias. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También habla de la resurrección de Cristo en Marcos 16, el último capítulo. Pero si uno omite esta sección, no hay resurrección. No hay resurrección en el libro de Marcos 16. Lo han omitido. ¿Pero por qué lo han omitido? No sé por qué. Pero puede ser que estas doctrinas, estas señales seguirán a lo que creen. Hablarán en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Son textos bien doctrinales que causan una trampa, una barrera a los que creen el contrario. Y hay varios ejemplos de esto. Por otro ejemplo,
Primera Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero en el texto minoritario ya no es Dios, solamente el pronombre él. Él fue manifestado en carne, pero eso no tiene sentido porque no es una maravilla de que un hombre se manifestó en carne. Sin embargo, pues cambian ese nombre a un pronombre. Entonces, la doctrina sí es impactada. Y entonces, hermano, disculpa, pero era bastante información compresionada en, no sé, una hora, no sé cuánto tiempo pasó. Pero ahí está una presentación breve, hermano. Oh, pastor, qué tremenda enseñanza nos ha traído usted. Para muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo y que tal vez desconocían toda la historia que el pastor nos estaba diciendo, quiero que sepan que es y será siempre muy importante el que nosotros tengamos bien presente y bien claro de dónde viene nuestra Biblia, cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Lastimosamente, no valoramos ese texto que durante muchas generaciones, años y siglos, personas se cuidaron de copiarlo, de traducirlo, un esfuerzo grandísimo. Y a veces, pastor, nos dejamos la Biblia olvidada en la iglesia. Sí, Entonces, sí, sí. hermano, necesitamos recordar todo esto porque esto es muy importante. Estos son valores, son principios, es necesario que el pastor nos estuviera recordando todo esto porque usted va a una librería y compra la Biblia y ya es como que dice hasta ahí fue todo, pero necesitamos tomar la Biblia y aprender de esto que se nos está enseñando, que el que llegara a la Biblia a nuestras manos y poderla leer en nuestro idioma, esto no fue fácil, esto no fue rápido, fue un proceso lento, difícil, arduo y alguien, por la gracia de Dios, se tuvo el trabajo de tomarlo. Pastor, muchísimas gracias por habernos dado esta explicación y sobre todo me está llamando mucho la atención lo que usted nos está diciendo, nos está advirtiendo que en estos últimos tiempos se están levantando nuevas versiones bíblicas que están tratando de omitir verdades apostólicas, verdades doctrinales, y podemos llegar a distorsionar totalmente el evangelio a esas generaciones futuras, pastor. Sí, señor. Pero hay tanto que conversar sobre lo que hemos tocado ahora. Pero a través de los siglos, pues Dios ha preservado su palabra para nuestro beneficio y somos muy bendecidos, pero prepárense porque hay un ataque contra la Biblia, no solamente de los seculares y los ateos, pero aún desde dentro de nuestros propios círculos. Prepárense, prepárense. Aquí tengo un libro aquí a mi lado, tremendo libro, mucha historia, pero este erudito de nombre, con todo respeto a él, no lo voy a mencionar su nombre, pero muy conocido, bien respetado, y está optando para el texto crítico. Y eso es para mí, eso es bastante peligroso, porque es decir que ya estamos optando para omitir muchos textos de la Biblia, cuando los manuscritos, la mayoría de los manuscritos soportan nuestra Biblia y estos textos. Gloria al Señor. Pastor, es muy importante lo que usted nos está diciendo. Hermanos, de verdad, de todo corazón, hermanos, amigos, pastores, lo que el pastor nos está hablando hoy es nada más ni nada menos lo que el Señor Jesucristo le mandó a su siervo Moisés allá en Deuteronomio capítulo número 6. Porque después de que le dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, le da el mandamiento debemos de amarlo de corazón, de mente, con el alma y con las fuerzas, pero también le dice, y estas palabras las repetirás. Repetir. No dice, di lo que tú piensas, lo que crees. No, hay que repetir, repetir. Entonces, si en el transcurso de que yo repito, añado una letra, omito una letra, ya las cosas van a cambiar mucho. Lo que el pastor nos está queriendo decir es que, hermanos, si un cohete en la NASA
un cohete de la NASA, tiene unas coordenadas, una latitud, una longitud de tantos grados, pero si se altera por unos cuantos grados, de aquí a 10 kilómetros no pasa nada, de aquí a 20 kilómetros no pasa, pero sí a miles o millones de kilómetros, ese cohete, esa nave no va a llegar a su destino. Entonces, lo que el pastor nos está diciendo es palabras que se omitan. Es más, no solo el pastor también mencionó el versículo de Apocalipsis, el que le añade o el que le quita, llevará una repercusión, pastor. Este es el centro de la enseñanza en esta tarde. Amén, pastor. Y nosotros al consultar nuestra Biblia, si hay otra versión que usted tiene por ahí, está bien, pero no se olvide que hay versiones ahora que omiten textos. Si quiere consultar otra versión que tiene ese texto, está bien, lo puede comparar. Sí. Pero no se olvida tampoco que no solamente versos completos están omitidos, pero aparte de ese número de 55, 57 textos omitidos, hay frases también en otros versos, Sí. pero omitidas. Y en otro caso no es una frase, pero es una palabra. Tremendo, pastor. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero por lo menos hay que tener como base su versión principal, la Reina Valera. Y en nuestros comentarios, como ese comentario de Apocalipsis, otro comentario que hemos escrito sobre Romanos, y hay otro que esperamos terminar los comentarios completos de los Hechos. Tenemos un problema con la sociedad bíblica porque ellos requieren una licencia para poder usar sus textos en comentarios cuando estamos hablando de un libro completo. Y entonces nos cobran para poder usar su versión, en este caso Reina Valera 60. Entonces, aún la sede mundial ha tenido una dificultad de este asunto, porque la sede mundial produjo una Biblia, la Reina Valera 60, pero con una sección doctrinal en la primera parte, antes de Génesis. Pero la sociedad bíblica cobraba bastante dinero para tener la licencia de reproducir la Biblia, Reina Valera 60. Entonces, la sede mundial envió un mensaje a varios eruditos y recibí uno de esos mensajes y para que los eruditos consideran de usar otra versión castellana, para que la sede mundial pudiera pues reproducir la Biblia más económicamente. Al final pues algo cambió, parece que ajustaron el asunto y entonces no hicieron ese cambio. De todos modos, pues probablemente en estos próximos comentarios voy a usar una de las Reina Valeras del siglo XIX, las cuales no contiene la influencia de la Vaticanos y el Sinaítico. Pero hay otra versión, pastor, que casi no consulto, pero esta versión de la Reina Valera se llama Reina Valera Gómez. Es bien sólida, es basada en el texto recepto, está basado en el texto mayoritario y no tiene la influencia del Vaticano, tampoco es sinaítico. Y entonces, eso es otra opción, la Reina Valera Gómez. Sin embargo, la Reina Valera 60 está bien porque no omite ningún texto y las diferencias en otros textos no son, hasta ahora, lo que yo he encontrado no conciernen a tópicos, temas doctrinales. Entonces, la Reina Valera 60 está bien. Tremendo, pastor. Pastor, mire, vamos a hacer una cosa porque la audiencia está aquí muy conectada, pero vamos a tener que hacer una segunda parte de este mensaje porque tenemos muchas preguntas, pastor, y entonces vamos a
hacer una oración para cerrar el programa y vamos a hacer, si a usted le parece, quedamos un día, una hora y anunciamos a los hermanos para las preguntas acerca de la Biblia, porque aquí hay muchas preguntas, pastor, y hay muchas y muy profundas. Entonces, vamos a dejarle como ese deseo de comer un poquito más, pero con ese gustito para una próxima, tal vez esta semana o el lunes que viene, hacemos una segunda parte y queremos, por favor, que usted vaya preparando sus preguntas acerca de la Biblia. ¿Qué preguntas acerca de ahí? Hay cosas que no entiende, que esto no está muy claro. ¿Por qué se dice aquí esto? ¿Por qué se dice aquí a esto? Y vamos, como decir, a exprimir al pastor hasta lo máximo, gloria al Señor. Entonces, pastor, antes de terminar, vamos a hacer vamos a saludar a algunos amigos, algunas amigas que se conectan con nosotros. Queremos saludar a Karina, a Judith, a Pedro, Gabriel, Pablo, Enrique, Fidelia, Amparito, Paula, Janet, Margarita, Miriam, Tania, Elena, Rita, Valeriano, Victoria, Beatriz, Ismael, Aida, la pastora Erlinda Zócola, Dios le bendiga, pastora, a Elma, Yirka, Mary, María Eugenia, Johnny, Reina y Darius. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, hemos tenido aquí a un invitado especial con nosotros, al pastor Eugenio Domínguez, pastor misionero, escritor de libros, tiene un conocimiento bastante profundo acerca de las escrituras, nos ha deleitado, nos ha dejado con ese gustito, gloria al Señor, de esa historia, de ese trasfondo, de cómo fue que llegó la Biblia a nuestras manos, nos dio datos, estadísticas, cosas que a veces ni siquiera sabíamos y es importante que él nos llevó fue a la fuente, no nos llevó por aquí, por allá, no, nos llevó directo a la fuente. Pastor, de verdad que mil gracias y deseamos que nos haga este programa otro, dos o tres, pastor, porque estos temas necesitamos tenerlos, pero clarísimos. Así que, pastor, mil gracias por habernos acompañado en este mensaje. ¿Qué le parece, pastor, si nos acompaña haciéndonos una oración por aquellos hermanos que están algunos afectados por salud, otros no tienen trabajo, otros se sienten un poco desanimados, otros están un poco decaídos, problemas en el hogar? Bueno, usted sabe que mientras que estemos en este mundo, aflicciones tendremos, pero regálenos, pastor, una oración a toda esta audiencia que fielmente nos acompaña, por favor. Amén, pastor. Pues podemos orar juntos en el nombre de Jesús. Los ojos del Señor están sobre los justos y oye sus oraciones. Señor Jesús, los hermanos quienes están en cama, pero sufriendo de enfermedad, los hermanos que están sin trabajo, Señor, los que están en crisis financiera, en este momento, en el nombre de Jesús. Primero pedimos para que paz descienda sobre sus mentes, que guarde sus mentes, que ellos se anclan en su palabra, mientras que sientan el calor de su presencia, las caricias de su Espíritu Santo, oh Dios. Y ahora desatamos las virtudes de los dones de sanidades y el don de hacer milagro con el don de fe. En el nombre de Jesucristo, por la llaga de Cristo, está sano. En el nombre de Jesús, que sean bendecidos los hermanos que son fieles en sus diezmos y sus ofrendas, que sean bendecidos, oh Dios. Y los que no son fieles, pido, Señor, misericordia aún sobre ellos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que la paz de Dios reina en toda casa, en todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. No se quieran perder ustedes mañana. Vamos a tener otra vez un invitado poderosísimo que nos va a estar hablando de un tema bien especial. Pastor, antes también que quiero despedir, quiero a saludar también a otro de nuestros, digamos, hermanos que siempre se conectan con nosotros, es a JEPG. Que Dios los bendiga grandemente. Pastor, gracias por habernos hablado, habernos explicado y vamos ahora a hablar para poder quedar a otro día. Así que muchas gracias, pastor. Amén.
Hermanos, Dios les bendiga. Así que mañana los esperamos en un nuevo capítulo del Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Bendiciones. Dios los guarde.